pero sea amable con su hermano ahí que está cerca de usted. Amén, bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Nos alegramos de estar juntos esta mañana. Pueden sentarse, amados. Quiero compartir una palabra esta mañana con usted y me alegro que estemos juntos hoy. Yo quiero llevarlos a un pasaje del Antiguo Testamento y quiero que hablemos un poquito sobre edificadores de muros y puertas. Diga conmigo, edificadores de muros y puertas. Vamos a hablar de esto hoy. Y quiero llevarlos a el libro de Nehemías, capítulo número 6 de Nehemías. Le voy a pedir con todo mi corazón que esté pendiente, atento a la palabra esta mañana. Libro de Nehemías, capítulo número 6, versículo número 15 y versículo número 16. Quizás nosotros no entendamos en nuestra cultura lo que significan muros, pero para el pueblo de Israel hablar de muros era hablar de protección para ellos. Jerusalén, por ejemplo, estaba rodeada de muros. Las grandes ciudades, para protegerse de sus enemigos, levantaban murallas que delimitaran el acceso a los enemigos, porque ellos querían vivir bajo protección. Ellos querían vivir en seguridad. Ellos querían estar protegidos, que nadie los pisoteara. Cuando una ciudad no estaba amurallada o los muros habían sido hechos pedazos, para ellos era una afrenta. La palabra afrenta significa vergüenza. Entonces, el pueblo de Israel supo exactamente lo que era habitar sin muros, pero también sabía lo que significaba habitar siendo protegido por los muros. Y los muros de Jerusalén fueron destruidos por sus enemigos cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó lo mejor que había. Se llevó los mejores muchachos, se llevó la gente con mejor visión, se llevó lo mejorcito que había en Israel. Fueron llevados cautivos y solo dejaron a gente enferma, solo dejaron a gente pobre, solo dejaron gente con mentalidad reducida y se llevaron lo mejor que ellos podían llevar. Y durante 90 años aproximadamente, Israel estuvo en vergüenza, estuvo en desolación, pero se levantó alguien para levantar el rostro de Israel. Se levantó alguien que nadie jamás lo iba a esperar que se podía levantar. Se levantó alguien que estaba bien, alguien que no había nacido allí, alguien que vivía más de, se cree, a unos 1500 kilómetros de distancia. Se levantó. Le entró un fuego de pasión por levantarse y hacer algo. Amados, yo quiero que nos pongamos de pie y leamos Nehemías capítulo 6, versículo número 15 y 16. Dice esta escritura de la manera siguiente: fue terminado
pues el muro el 25 del mes de Eliul en 52 días. ¿En cuánto tiempo lo levantaron? Quiero que lo mantenga en su corazón. En 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En 52 días, Nehemías y su gente y sus líderes hicieron algo que el pueblo durante más de 90 años no pudieron hacer. Él lo hizo en 52 días. Y cuando los muros fueron terminados, los enemigos que se habían levantado tuvieron miedo, espanto, y llegaron a la conclusión que era la mano de Dios que había hecho esa gran obra a través de ese hombre de Dios. Siéntese, por favor. Es impresionante que Nehemías haga una obra tan extraordinaria que muchos hombres, mucha generación no pudieron hacer durante 90 años. Él lo hizo, si usted leyó el pasaje, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? 52 días. ¿Cómo hacer una obra tan grande en tan poco tiempo? ¿Cómo lograr hacer algo que han pasado generaciones sin haberlo hecho? ¿Cómo es que Nehemías se atreve a hacer y terminar una obra tan grande cuando mucha gente lo que hacía era, ahí están los escombros, ahí están los muros tirados? ¿Cómo hacer una obra tan extraordinaria cuando los enemigos se burlaban del pueblo de Israel, de Jerusalén, viendo la ciudad destruida, los muros caídos, las puertas quemadas, y ellos riéndose y diciendo: miren cómo está el pueblo de Dios, miren cómo está la nación de Israel, miren cómo está la capital del imperio de Israel, miren cómo están humillados? Todos oían lo que los enemigos podían decir. Toda la gente se burlaba de ellos, pero nadie hacía nada por levantar los muros caídos y las puertas quemadas de Jerusalén. Hermanos, hay algunas cosas importantes. Muchas veces uno quiere tener conocimientos profundos para hacer lo que hay que hacer. ¿Saben ustedes que Nehemías, en primer lugar, Nehemías no era un sacerdote? No era un líder religioso que podía decir: nos vamos a levantar, vamos a hacer esto, vamos a quitar la vergüenza de la ciudad de Jerusalén. No, él no era sacerdote. Nehemías no era un profeta. No era un profeta que Dios podría hablar a través de él diciendo: pueblo, levántense. Pueblo, Dios dice así. Pueblo, Dios me habló anoche y me ha dicho que les diga lo siguiente. Nehemías no era profeta. Nehemías no era un constructor. No era un empresario constructor que tenía maquinarias, conocimiento en construcción para decir: me voy a levantar y voy a echar a andar los talentos que tengo, los voy a poner en servicio de Dios. Él no era un constructor. En el libro de Nehemías usted no va a escuchar a Dios hablando directamente. En el libro de Nehemías usted no va a encontrar milagros extraordinarios.
No va a encontrar ángeles que aparecieron allí en el libro de Jeremías como en otros libros que Dios habló, que se presentaron ángeles, que hicieron obras extraordinarias. En el libro de Nehemías no lo va a encontrar. Muchas veces queremos ser alguien para lograr las cosas. Pero yo quiero dar una palabra esta mañana. En estos años que vienen, en estos meses que vienen, Dios va a levantar gente común y corriente para hacer obras extraordinarias para Él. Yo no sé si usted quiere ser usado por Dios. Yo no sé si usted le puede decir a Dios: Señor, si tienes algo que hacer, cuenta conmigo. Señor, si tienes algo que decir, algo que hacer en esta nación, aquí estoy dispuesto, estoy disponible. Hermano, en Israel, Jerusalén, como les decía, era un caos terrible, era una situación delicada. Este hombre del cual estoy hablando estaba a miles de kilómetros de distancia. Él no había nacido allí para decir: me preocupo por esta ciudad, pobre de ciudad, me acuerdo donde yo me sentaba cuando era un niño. No, él nunca había vivido en Jerusalén. Pero cuando él recibe una palabra, su corazón fue conmovido. Dios tiene que despertar a sus hijos en estos días. Muchas veces los hijos de Dios estamos demasiado acomodados. A veces venimos a la iglesia y creemos que solamente eso es lo que debo de hacer. Muchas veces venimos a la iglesia, ofrendamos, damos nuestros diezmos y creemos que eso es todo lo que podemos hacer para Dios. A veces no entendemos la magnitud de las situaciones que se están dando en el mundo. Ahorita en países, por ejemplo en Japón, en países asiáticos, están haciendo algunas cosas que usted, si usted supiera, se asustaría. Ayer estaba viendo un video con un hermano líder de esta iglesia y me dice: pastor, en Chile, pastor, acaban de aprobar una ley que no pueden discriminar a una criatura que ha sido manipulada por laboratorio. De repente en Japón están naciendo niños con un solo ojo, niños con cabeza de asno. ¿Por qué? Porque están manipulando los genes humanos, los están manipulando. Están dando a entender la ciencia que ellos pueden hacer lo que quieran. Y están preparando a las generaciones nuestras. Hay programas de televisión donde aparecen personas raras con una cabeza deforme, con un solo ojo. Y usted podrá decir: pero pastor, eso es caricatura. No, eso es algo que ya está sucediendo en el mundo. Y las leyes se están aprobando antes de que lleguen estas cosas. ¿Para qué? Para que no haya discriminación con esas criaturas. Hoy no será el pleito en los siguientes años. No va a ser que no hay que discriminar a aquellos que piensan que se pueden casar con el mismo sexo. Eso va a quedar pequeño en comparación a lo que viene. El mundo está loco. El mundo está actuando locamente. Anoche que me tocó ir a orar por una familia que está pasando una situación delicada en estos momentos, podíamos ver la situación en nuestra ciudad. Cosas que uno las puede ver normal. Pastor, pero ¿qué tanto será eso? Hermano, como hijos de Dios debemos de levantar nuestra cabeza. Como hijos de Dios no tenemos que estar dormidos. Hay que hacer algo para que el reino de Dios se establezca en cada casa, se establezca en cada familia, se establezca en esta nación, esta ciudad. Dios nos hace responsable a nosotros y debemos de levantarnos en el poder del Espíritu Santo de Dios.
No vamos a estar aceptando simplemente las cosas que se den. No vamos a decir, eso es normal que se den. No, como hijos de Dios vamos a levantar la cabeza y vamos a establecer el reino de Dios. No vamos a enojar con lo que Dios se enoja. A lo que Dios llama pecado, le vamos a llamar pecado. Lo que Dios odia, tenemos que odiarlo, porque usted está de parte del Dios vivo y verdadero. Yo no sé si usted alaba a Dios, pero esta mañana Dios dice: levántate. No esperes ser un pastor para hacerlo. No esperes ser un líder capacitado para hacerlo. Podemos levantarnos. Podemos ser gente de oración, gente dispuesta a hacer obra extraordinaria. Ahora, ¿cuál debe de ser el carácter de un hombre, de un líder, de una mujer de Dios para edificar muros caídos, muros que están en ruinas? Hay muchas familias en esta ciudad que necesitan de Dios. Hay muchas familias que urge la intervención de Dios. ¿Cuál tiene que ser nuestro carácter? Yo quiero llevarlos a un pasaje, el pasaje de la Escritura. Vayan conmigo, estamos en Nehemías. Nehemías capítulo número 1. Nehemías capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Dice esta palabra de la manera siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Mira el panorama que le presentan a Nehemías. Nehemías pregunta: mira, ¿cómo está la gente que se quedó del cautiverio? ¿Cómo les va? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Y le dijeron sus parientes: mira, Nehemías, los que escaparon de la cautividad y los que han regresado y viven en Jerusalén, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están muy mal. ¿Cómo estaban? Muy mal. Aparte de estar mal, estaban en afrenta. La palabra afrenta significa están siendo avergonzados. ¿Por qué razón? El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo está la ciudad en la cual nosotros vivimos? ¿Será que todo está bien? ¿Cómo está nuestra nación en la cual vivimos? ¿Será que está de pie? ¿Cómo está la moral de nuestra ciudad? ¿Cómo están sus habitantes? ¿Cómo está la familia suya? ¿Cómo está la familia vecina suya? ¿Qué ambiente el que hay? Cuando este hombre
No tenía ni que preocuparse Nehemías. Hay un dicho que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Con tal que yo esté bien, ¿qué importa lo que puede estar pasando a los demás? Nehemías económicamente estaba bien. El hombre tiene una vida de prestigio. Él vive en un palacio. Él come comida de rey. Bebe vino del rey. Está lejos. ¿Para qué meterse en problemas cuando tú estás bien? El refrán dice: vive la vida y deja vivir a los demás. ¿Para qué te vas a meter en líos cuando estás bien? Nehemías vivía lejos, vivía bien, pero el dolor que controla a Nehemías es el dolor que siente por su pueblo, en el cual él nunca había vivido, pero sabía que era descendiente del pueblo de Dios. La Biblia dice que cuando Nehemías oyó estas palabras, le tembló su cuerpo y se sentó. El hombre se sienta porque no podía soportar escuchar lo que había sucedido, lo que está pasando en Jerusalén. Se sentó y lloró. ¿Cómo nos hace falta que nuestro corazón sienta lo que Dios siente? ¿Cómo necesitamos que una generación que se levante tenga la cualidad, el carácter de... Porque Nehemías tenía sensibilidad por el dolor de su pueblo. Él sabía que ese pueblo que estaba distante de donde él estaba era el pueblo de Dios. Y cuando a él le dicen: el pueblo está en gran afrenta, los muros de la ciudad están caídos, las puertas están quemadas, Nehemías se sintió, se estremeció su corazón y no soportó, se sentó y comenzó a llorar. ¿Cómo necesitamos que haya gente con un corazón sensible como el que Dios tiene? ¿Se acuerda que Jesús, cuando está frente a Jerusalén, la Biblia dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cómo quise yo juntarlos a ustedes? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Por lo tanto, quedarás en desierto. Tus enemigos te van a hacer pedazo. La Biblia dice que Jesús lloró por su pueblo. Yo creo que a veces en la vida nos acostumbramos a ver el dolor. Por ejemplo, la generación nuestra, llegó un momento que nos acostumbramos a ver muertos emparvados en la época de guerra. En la generación nuestra nos acostumbramos a ver cabezas metidas en estacas, en postes, en los potreros, cabezas desmembradas y colocadas encima de una púa de madera. Y de tanto ver las cosas, como que uno pierde la sensibilidad.
y ve las cosas como normales. Pero Dios quiere levantar una generación sensible al dolor de los demás. Dios quiere que la iglesia aprenda a llorar con los que lloran. Que la iglesia se le estremezca el corazón cuando vea a un niño de pequeña edad con un cigarro de marihuana endrogándose. Yo estaba visitando a una persona familiar cuando de repente llegó un niño, quizás de unos 11, 12 añitos de edad, y le dijeron: señor, aquí le llaman. Le dio el teléfono al señor, había otra persona al otro lado comunicándose. Y pude ver los ojos del muchachito rojos, drogado, siendo usado para lo malo. Porque otra gente lo manipula. Eso es algo que debe de causar indignación, enojo y dolor en nosotros como su pueblo. Ver niñas abusadas. Como iglesia tenemos que levantar la voz por aquellos que no pueden hablar. Y yo creo que Nehemías nos da una gran lección. Nehemías vivía lejos de la ciudad de Jerusalén, nunca había vivido allí. Él había nacido en el extranjero. Él económicamente está con una economía saludable, pero hay algo que él es digno de imitar: la sensibilidad que él tenía por otras personas. No, la sensibilidad no era por sí mismo. Vivimos en una época donde hay tanto egoísmo en la vida, que estando nosotros bien no nos importa que los demás no estén bien. Yo oro para que la iglesia de Cristo marque a otros con su vida. Que podamos marcar corazones con la vida que nosotros tenemos. Que de repente, si usted va a preparar algo para comer bien y sabe que su vecino económicamente no tiene la capacidad de hacerlo, poderle llevar un plato de comida. Y no es que le voy a decir: vengo de parte de Ministerios Emanuel Internacional, o soy un hijo de Dios. No le diga nada. Aprende a servir a los demás. Y sin que le digas que eres hijo de Dios, se lo vas a estar demostrando con tus hechos que tú y yo conocemos al Señor. Nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. No tenemos que ser un pueblo lleno de egoísmo, de que solo pensamos en nosotros. No. Nehemías pensó en un pueblo que está en estado de calamidad, que está en un estado de vergüenza. Y cuando a él le dice la situación que está pasando en Jerusalén, no dice: ah, qué lástima, pobrecitos ellos. No. Su vida se estremece. La Biblia dice que lloró. ¿Cuántas veces hemos llorado por la situación de otros? ¿Cuántas veces usted ha derramado sus lágrimas por el dolor ajeno? Por lo que está pasando en X familia, por lo que le está sucediendo a los muchachos de su barrio. ¿Cuántas
¿Cuántas veces Dios ha tenido que ver nuestras lágrimas salir y rodar por nuestras mejillas, sintiendo dolor por el sufrimiento de otros? Nehemías dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días. La palabra duelo significa me humillé ante Dios por muchos días. En otras palabras, dejé de comer lo que me gustaba comer. Dejé de sentirme bien por sentirme mal. Dejé de degustar lo que a mí me gustaba celebrar o comer. Me sentí con duelo, con dolor por muchos días. Y ayuné, dice, mire qué interesante. Él llora, hace duelo, ayuna y ora delante de Jehová de los cielos. ¿Por qué no oramos un momento esta mañana? ¿Por qué no nos levantamos? Póngase de pie. Yo quiero que oremos por esta ciudad. Me duele ver a la gente que se aleja de Dios. Levante sus manos en esta mañana. Haga una oración pidiéndole perdón a Dios por esta ciudad. Una oración donde usted le diga a Dios: Dios, me duele lo que sucede. Mi corazón se estremece dentro de mí por lo que sucede en nuestro país, por la injusticia, por la sangre derramada en esta ciudad, en este país. Oh Dios, muchas veces hemos sido reacios. Muchas veces hemos tenido un corazón muy duro por la situación real que vive nuestra nación. Me duele, Señor, saber que hay señoritas que llegarán a su matrimonio con una vida manchada porque un padre, un padrastro ha abusado de ellas, las han violado y ellas no han podido defenderse. Incluso quizás su misma familia no les ha creído lo que ellas dicen. Oh Dios, perdona la maldad de nuestra nación. Niños, varoncitos que están siendo abusados por personas mayores. Nos levantamos como tu pueblo esta mañana. No solamente escucharemos lo que sucede. Señor, nos duele muchas cosas que están pasando en nuestro país. Ore por su generación. Ore por su familia en esta mañana. Dígale: Dios, perdónanos. Perdona la maldad de nuestra nación. Señor, nos avergonzamos, nos duele lo que sucede. Pero en esta hora declaro que nuestro corazón se vuelve a ti. Nuestro corazón se torna a ti, Señor. Danos un corazón sensible al dolor que sucede. Así como Nehemías sintió dolor, lloró, hizo duelo por algunos días.
ayunó delante de Jehová Dios de los cielos, porque solo tú puedes cambiar la historia de nuestra nación. Solo tú puedes cambiar la historia de las familias. Solo tú puedes cambiar la historia, Señor, de nuestras ciudades. Padre Santo, como pueblo tuyo nos levantaremos. Como pueblo tuyo nos levantamos esta mañana y te pedimos perdón. Y te pedimos tu intervención. Te pedimos tu intervención, Señor. Oh, aleluya. Levante esa canción, hijo, levántala. Levanten las manos, pueblo. Oh, Espíritu Santo, danos un corazón sensible. Te adoramos. Mi ciudad, te pido perdón. Esa es nuestra oración esta mañana. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿Quién iré, Señor, sino a ti? Dame a mirar. Queremos mirar con tus ojos, Señor. Yo quiero sentir con tu corazón. Te clamo por hogares que están siendo destruidos. Hay tanta necesidad. Oh, te clamo esta mañana. Te adoramos. La paz para mi ciudad. Sí, Señor. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Te adoro. Te adoro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solamente a ti podemos asistir. Solo a ti. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios y darle un aplauso fuerte al Señor? Te pido perdón. Aleluya. Siéntese, amado. Aleluya. Aleluya. La primera cualidad, y yo quiero que se lo meta en su espíritu esta palabra. La primera cualidad de un líder que edifica muros es que a él no lo controla el dolor propio, sino el dolor de los demás, el dolor de hacer la obra de Dios. ¿Cuáles fueron las tres noticias que este hombre recibió? Primero, le dijeron: el remanente está en gran mal y afrenta. O sea, los pocos que están allí. Cuando usted encuentra la palabra remanente en la Biblia, está hablando de un grupo pequeño, que aunque es pequeño, aunque no tenga fuerzas, sin embargo, están sirviendo al Señor. Siempre habrá un remanente que Dios dejará. Un remanente que sea capaz de poderse conectar con Dios y sentir lo que Dios siente, anhelar hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese remanente era un pequeño grupo, como quien dice, un grupo pequeño de discipulado que había allí. Estaban en gran mal y afrenta. Los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. O sea, era un desastre que había en Jerusalén. Amados, los muros y las puertas representan algo.
Yo quiero que, si tienes tu Biblia allí, vayas a Isaías capítulo 60, versículo número 18. Isaías habla de muros y puertas y nos da la idea de lo que representa cuando hablamos de muros y puertas desde el punto de vista bíblico. Isaías 60, versículo número 18. Y dice esta palabra: nunca más, dice Dios, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás ¿qué? Salvación, y a tus puertas llamarás alabanza. Diga conmigo: los muros hablan de salvación, las puertas hablan de alabanza. Cuando no hay alabanza, hay derrota. Solamente hay alabanza cuando hay victoria. ¿Cuántos decimos amén? Y solo habrá victoria en el pueblo de Dios cuando la gente se está salvando. Una iglesia que no está ganando, una iglesia que no ama al perdido, una iglesia que no va en busca del descarriado, es una iglesia que es más que todo un club social. Nosotros debemos de saber, la visión que debemos de meternos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es: debemos de alcanzar al perdido. Debemos de ganar almas para el reino de Cristo. Debemos de orar por las almas, debemos de evangelizarlas, debemos de compartir la palabra con ellos, debemos de traerlos a la iglesia, porque cuando la gente se salva, la Biblia a mí me dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Ayúdeme. ¿Qué hay en el cielo cuando un pecador se salva? Hay fiesta. Y si hay fiesta en el cielo, esa fiesta va a afectar también a la iglesia. Entonces, los muros hablan de salvación, las puertas hablan de alabanza. Y esas dos cosas estaban en Israel destruidas. Los muros están caídos. En otras palabras, la gente no se está salvando. La pregunta que yo te haré esta mañana es la siguiente: ¿a cuántas personas has alcanzado tú para Cristo? ¿Cuánta gente en tus años de vida cristiana has ganado para Cristo? Si el Señor te dijera hoy, esta mañana, y te lo está diciendo a través de nosotros: hijo, hija, hablemos francamente, ¿cuántos me has ganado para mi reino? ¿Me podrías presentar la cosecha que tú has levantado para mí? ¿Me podrías presentar la gente que ha ganado para mi reino, la ha sacado de las tinieblas a mi luz? Hijo, ¿a cuántos has rescatado que van camino al infierno y los has conducido al cielo? ¿A cuántos los has alcanzado? Puede ser que esos muros en nosotros estén derribados. Un creyente que no alcanza a personas para Cristo, sus muros están derribados. Sus muros están caídos. Un creyente que sus puertas están quemadas por el fuego, significa que no estás teniendo una vida de victoria, sino que estás teniendo una vida de derrota. Porque puertas quemadas te habla de derrota, de humillación, falta de alabanza. Nehemías recibe estas tres noticias. Mira, este es el panorama de Jerusalén. El remanente está en gran mal y afrenta. Los muros están caídos, las puertas están quemadas. ¿Cuál es el carácter de aquellos que Dios está llamando para que edifiquen vidas?
Número 2, y con esto quiero ir concluyendo hoy, esta mañana. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías no era alguien que hablaba de oración. Porque una cosa es predicar de oración, otra cosa es hablar de oración, y otra cosa es que seamos gente de oración. No hay otro libro de la Biblia que te hable de tanta oración como Nehemías. Si usted estudia este libro pequeño de Nehemías, va a encontrar a Nehemías a lo menos 12 veces orando. Todo lo que él hacía lo envolvía con oración. Su vida estaba cargada de oración. Yo creo que como iglesia de Jesucristo debemos de buscar y orar más de lo que estamos orando. Levanten la mano los que respiran esta mañana. Levanten la mano todos los que estamos respirando. Bueno, si no lo hiciera, usted estuviera muerto ya, adentro de un cajón. La oración en un hijo de Dios debe de ser como el respirar. El orar no es para comparar y humillar a otro que no, porque no ora. No. Eso es religiosidad. El que ora no se jacta de las horas que ora. Usted no se anda jactando, mira, tantas horas respiro. No, usted respira normalmente. Pero sí, como pueblo de Dios necesitamos más orar. No me espere los problemas para orar. No espere que sus hijos se crezcan y me le den batería para meterse a orar por ellos. Comience a orar antes. No espere estar en una encrucijada de la vida para acordarse de que hay oración y que la oración es poderosa. No espere eso. Comience las mañanas orando. Manténgase conectado orando. Orar no significa que usted va a dejar de hacer lo que tiene que hacer por orar. Usted puede ir manejando y orando. Usted puede estar trabajando y orando. Usted puede hacer sus actividades normales y orando. No le quita que esté activo en su vida normal por orar. No, usted puede orar trabajando. Usted puede orar incluso estando en su lecho. Podemos orar al Señor, buscar de su rostro. Yo estoy orando para que Dios levante un ejército grande de oración en esta iglesia. Mientras nosotros estamos en esta reunión, hay gente que está orando en un lugar secreto, buscando de Dios. Pero mi anhelo es que esta iglesia sea una iglesia de 24 horas de oración, donde la gente que no pueda dormir puede decir, bueno, me levanto y voy a orar. Me levanto, no puedo dormir, pues me voy a levantar y voy a guerrear y voy a buscar de Dios. Nehemías era un hombre de oración, no era alguien que hablaba de oración. Este hombre vivía orando. En cada circunstancia de la vida vemos un trozo de oración de Nehemías. La oración de Nehemías, si usted me ayuda, por favor, estamos en el capítulo número 1. Yo quiero que por favor lea del versículo número 5 en adelante, para que veamos la cualidad de oración. El libro de Nehemías, este capítulo de Nehemías, es un capítulo usado para dar seminarios sobre intercesión, sobre guerra espiritual, y tiene algunas cualidades importantes. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos. Mire para Nehemías cómo era Dios: fuerte, grande y temible,
Diga conmigo, mi Dios. Dígalo bien. Mi Dios es fuerte, es grande, es temible. Repítelo de nuevo. Mi Dios es fuerte, grande y temible. Cuando yo diga hay que orar, usted diga porque mi Dios es fuerte, grande y temible. Iglesia, hay que orar porque Dios es ¿qué? Fuerte, grande y terrible o temible. Ese es el Dios que tenemos. Para Nehemías, el Dios al cual oraba era grande, era fuerte, era temible. Por eso él no dejaba de orar. Reconoce la grandeza de Dios. El Dios que tenemos, diga conmigo, el Dios que tengo es grande. La primera cualidad de Nehemías es reconocer la grandeza de Dios y el pacto de Dios. Porque él dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios ¿de qué? De pacto. Nehemías primero reconoce la grandeza de Dios y reconoce que Dios es un Dios de pacto. ¿Qué sigue diciendo? Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. ¿Por quién? ¿Por él? No, por los hijos de Israel, tus siervos. Lo segundo que él está hablando es reconoce los pecados de él y de su pueblo. Escúchame algo. Yo he escuchado muchos ministros de Dios que hay cosas tan bíblicas que ellos no creen. ¿Sabe qué está haciendo Nehemías en su oración? Está confesando sus propios pecados a Dios. Nehemías no había pecado, pero ¿sabe qué le está diciendo? Yo me meto allí. ¿Por qué? Porque Nehemías no había nacido en Israel, en Jerusalén. No vivía allí, pero sin embargo él dice, hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo que no deberíamos de haber hecho. Hay gente que dice, pero pastor, ¿y por qué orar por lo y decir que pedir perdón por nuestros antepasados? Este hombre está orando. Perdónanos, hemos pecado. Tu pueblo te ha fallado. Algunos de los que habían fallado ya no estaban ahí, habían muerto. Pero sin embargo él está pidiendo perdón por las actitudes. Usted no sabe quizás el trasfondo de dónde viene. Quizás probablemente usted no sabe que sus papás o sus abuelos, sus ancestros tenían pactos satánicos. Habían hecho tratados con el enemigo. Y a veces usted está padeciendo situaciones que usted ni se imagina por qué, sin darse cuenta que hay una iniquidad que a los seres humanos nos persigue. La iniquidad tiene que ver con lo que nuestros padres fueron y con lo que nosotros podemos dejar de herencia a nuestros hijos. Y este hombre está orando, perdona nuestros pecados. Hemos pecado. Él se involucra como tal. En el versículo número 8 dice el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo,
si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispensión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí su nombre. Nehemías le está diciendo a Dios: recuerda, Dios, las promesas de tu pueblo, que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos volvemos a ti, tú has dicho que nos vas a perdonar y nos vas a restaurar. Él está diciendo a Dios: acuérdate de las promesas que has hecho. Le pide a Dios que le ayude a reverenciar su nombre. Versículo siguiente dice, versículo número 10. Ayúdenme, por favor. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te está diciendo: ellos no han dejado de ser tu pueblo. Pero también la oración de Nehemías le pide a Dios que le ayude a tener gracia y éxito en hacer lo que tenían que hacer. Cada vez que oremos, lo primero, reconozcamos la grandeza de Dios. Cada vez que oremos, reconozcamos que le fallamos a Dios y pidámosle perdón a Dios. Cada vez que oremos, recordémosle a Dios las promesas que Él nos ha hecho y que están plasmadas en este libro santo. Cada vez que oremos, reverenciemos y exaltemos el nombre de Dios. Y cada vez que oremos, pidamos favor y gracia para tener éxito en la vida. Nehemías sabía orar. Las oraciones de Nehemías no eran oraciones al azar, eran oraciones puntuales. Sabía Nehemías quién era su Dios, que era grande, fuerte y ¿qué más? Y temible. Por eso él nunca dejó de orar. El cristiano que deja de orar es porque no sabe lo que es Dios. Cuando tú sepas que Dios es fuerte, grande y temible, lo vas a buscar con intensidad. Dos cualidades que Dios busca en los edificadores de muros. Número uno, que tenga un corazón sensible al dolor ajeno. Y número dos, que sea una persona que practique la oración. Yo quiero orar con usted y por usted hoy, esta mañana. Quiero que se ponga de pie, por favor. Recuerda, tu Dios y mi Dios es grande, fuerte y temible. A ese Dios nos acercamos. Yo quiero que dediques un momento